Seguimos adelante con estos temas relacionados con la Semana Santa y ahora habremos de ubicarnos en el martes de esta semana. Algunos de los acontecimientos más relevantes pues son los que vamos a desarrollar en este momento. Mi nombre es Juan de Dios Aguiñaga y te invito a que te quedes nuevamente para hacer este estudio con los temas que estamos tratando de la Semana Santa. Vemos que en este día es puesta la autoridad de Jesucristo en duda por sacerdotes y escribas. Ya para este momento el Señor se había presentado en Jerusalén, había tenido contacto con el pueblo lo había aclamado, y ahora son los escribas y los fariseos los que tratan de enfrentarlo, precisamente porque ven amenazada su situación con esta entrada del Señor Jesús. Vamos a ver lo que nos narra ya el libro de Lucas en el capítulo 20 del versículo 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el Evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Así de contundentes eran las respuestas que el Señor Jesús daba, y por eso no le podían ganar ninguna discusión los fariseos. Otro evento importante fue una lección que el propio Señor Jesús dio con respecto al tributo. Y es una lección bastante importante porque tiene que ver incluso con el día de hoy para entender nosotros lo que es nuestra relación con las autoridades, todo aquello que tiene que ver con las obligaciones que tenemos que cumplir como ciudadanos. Vamos a ver qué es lo que les dice el Señor con respecto a este tema. Esta cita se encuentra ya en Marcos, capítulo 12, del versículo 13 al 17. Dice así la palabra de Dios. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Hago un paréntesis aquí. Se nota claramente la ironía y la hipocresía con la que le están hablando al Señor Jesús. Continúan ellos hablando ahí mismo en el versículo 14 y le lanzan esta pregunta. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Recordemos que aquí en este momento, y hago otro paréntesis, la opresión de los romanos sobre Judea, pues hacían que se tuviera esta controversia. Evidentemente, los habitantes de Judea, pues no estaban de acuerdo en pagar tributo a el Imperio Romano. Entonces, se daba esta situación y quisieron aprovecharlo para hacer caer a Jesús. Pero nuevamente vemos aquí la maravillosa respuesta del Señor Jesús, en donde deja clara su categoría y deja claro sobre todo su naturaleza divina. Versículo 15. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Y entonces viene esta expresión, traedme la moneda para que la vea con toda tranquilidad. Ellos se la trajeron, versículo 16, y les dijo,
¿de quién es la imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Más adelante, allá en Lucas 20, del versículo 41 al 47, se narra un interrogatorio que el Señor les hizo a los escribas y que pues vamos a ver cómo los deja prácticamente sin palabras. Dice así Lucas 20, del 41 al 47. Entonces Él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Porque esto es lo que se enseñaba en las sinagogas. Pues el mismo David, dice el versículo 42, sigue hablando el Señor Jesús. El mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Estas eran las palabras del Señor Jesús que les expresaba a estos hombres que eran los que se consideraban los líderes religiosos de aquella época. También aquí en adelante vamos a ver que se encuentra detallado lo que se conoce como el discurso en el Monte de los Olivos, el cual pronunció a sus discípulos. Una parte, solamente una parte de este discurso la encontramos allá en Lucas capítulo 21, del versículo 8 al 11. Dice así el versículo 8. Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, les está hablando a sus discípulos, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos, y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Está hablando aquí el Señor Jesús justamente de eventos que se habrán de dar en los últimos días antes de su segunda venida. Y bien, recapitulando entonces aquí en este día vemos tres eventos o tres situaciones particularmente relevantes. Uno, que serían las discusiones con fariseos, saduceos y escribas. En segundo lugar, algunas preguntas capciosas sobre impuestos, resurrección y gran mandamiento. Y finalmente, pues este discurso escatológico en el Monte de los Olivos. Escatológico se refiere a cosas venideras que habrán de ocurrir en los últimos días. Así que hasta aquí los eventos más relevantes de este martes de Semana Santa. Continuamos en la próxima.